Bueno, de lo que les quiero hablar es de la relación que hay entre la teoría de la medida y la teoría de la probabilidad. Y básicamente lo que les quiero mostrar es el porqué, la necesidad de trabajar con la teoría de la medida en la teoría de la probabilidad, sobre todo en la teoría de la probabilidad moderna, es decir, en los problemas actuales que hay en la teoría de la probabilidad. Y para eso, bueno, quiero hacer un poquito de contar un poco la historia de cómo se fueron vinculando estas dos áreas de la matemática, la teoría de la probabilidad y la teoría de la medida. Y quiero ubicarme en el texto. Entonces les comentaba que les quiero comentar un poco la historia de cómo se vincularon estas dos áreas de la matemática, y para eso no me voy a ir muy atrás, voy a ubicarme a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX ya estaba bastante desarrollada la teoría de la probabilidad, o más bien yo diría el cálculo de probabilidades. Ahora les voy a hacer más adelante una de las conclusiones, es que, bueno, en mi opinión, la teoría de la medida propiamente dicha realmente comienza cuando se formula en forma axiomática basándose en la teoría de la medida. Y hasta aquí yo hablaría de un cálculo de probabilidades más que de una teoría de la probabilidad. Me decía, ya a finales del siglo XIX el cálculo de probabilidades estaba bastante desarrollado. Más o menos la historia, bueno, el cálculo de probabilidades se considera que se inicia en el año de 1654 con las soluciones que dieron Pascal y Fermat a varios problemas de probabilidad. De ahí el resultado más importante, que fue el que dio la pauta para continuar investigando el cálculo de probabilidades, fue el teorema de Bernoulli. El teorema de Bernoulli, que ahora en su versión moderna se conoce como la ley de grandes números. Ese teorema es uno de los llamados teoremas límite de la teoría de la probabilidad. Y bueno, fueron esos teoremas límite que marcaron la pauta hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Por el año 1867, ya Chebyshev había dado una forma general, un resultado general en relación al teorema de Bernoulli. O sea, había puesto el teorema de Bernoulli en su forma general, ya con una sucesión de variables aleatorias independientes, ya no necesariamente trabajando con la binomial como lo hacía Bernoulli. Entonces, ya algunos de esos teoremas se habían generalizado, prácticamente ya estaban expresados de forma más general, sobre todo con las investigaciones de lo que se llama la escuela rusa, Chebyshev, Markov, Lyapunov. Ahí fue la escuela rusa la que dio un gran impulso en esa época. Sin embargo, como dice ahí el texto, todavía a finales del siglo XIX
creo que no se llama, pero lo que dicen es eso, no hay una definición satisfactoria de la probabilidad. Entonces, bueno, da la definición, lo que se conoce como la definición clásica, es decir, la probabilidad de un evento es el cociente de los estados favorables de un evento y el número total de casos posibles, y aclarar que bueno, esa definición únicamente se puede aplicar cuando se pueda considerar que todos los casos son igualmente probables. Y bueno, sigue ese párrafo donde comenta que para tener la definición completa de la probabilidad, dicen que entonces es necesario hacer convenciones para determinar, por lo pronto, si en un experimento aleatorio se puede considerar que los posibles resultados son igualmente probables o no. Y si no, pues hay que ver de qué manera uno puede ir calculando probabilidades, aún no teniendo esa condición. Pero el B observa que siempre es necesario hacer alguna convención respecto al experimento aleatorio. Es decir, pues sí, incluso cuando se lanza un dato, pues uno, digamos, como que dice, pues no hay ninguna razón para esperar que una cara caiga con más facilidad que la otra, entonces consideramos los resultados igualmente probables. Entonces ahí es bastante simple, pero igual se está haciendo una convención, se está asumiendo que efectivamente los resultados son igualmente probables. Entonces, y bueno, esto tiene que ver incluso con la manera en que se concebía el cálculo de probabilidades en esa época. El cálculo de probabilidades era considerado una rama de la física, no de la matemática. Y era considerado una rama de la física precisamente por esta cuestión de que para resolver un problema de probabilidad uno tenía que basarse en ciertas convenciones o consideraciones que uno tenía que hacer sobre el experimento aleatorio que uno estaba considerando. Entonces, esto lo recoge claramente Hilbert en el Congreso Internacional del año 1900. Ustedes saben que cada 4 años hay un Congreso Internacional de Matemáticas, que el año 1900 fue muy importante, en donde participaron pues, los grandes matemáticos de esa época, que eran bastantes, los que bueno, además de Poincaré estaba Hilbert y Brechet, había muchos matemáticos de renombre en ese congreso, pero bueno, en particular Hilbert, tal vez conozco que bueno, Hilbert en ese congreso da un programa para la matemática del siglo XX, plantea una serie de problemas para los matemáticos del siglo XX. Y uno de ellos es este que plantea, que dice que bueno, voy a leer así lo que dice ahí, que están viendo ustedes en pantalla. Pienso que en cualquier lugar en donde se presenten ideas matemáticas, sea filosofía, sea geometría, sea física, se plantea el problema de la discusión de los principios fundamentales, base de esas ideas y del establecimiento de un sistema simple y completo de acción. O sea, planteaba Hilbert que toda la matemática, él pensaba que tenía que ser axiomatizada, que era la manera en que se podía formar un cuerpo teórico coherente para la matemática. Y llegaba esto: las investigaciones sobre los principios fundamentales de la geometría nos conducen a plantear este problema, tratar con base en este modelo las ramas de la física donde las matemáticas juegan actualmente un papel preponderante. Esas ramas de la ciencia son, antes que cualesquiera otras, el cálculo de probabilidades y la mecánica. Entonces, como ven, bueno, como les decía, el cálculo de probabilidades era considerado una rama de la física. Y bueno, planteaba que esta rama en particular, la mecánica en particular, debería de axiomatizarse. Y bueno, efectivamente, no solo Hilbert lo planteaba, era una inquietud general de la época, la cuestión de la axiomatización. Y bueno, efectivamente, algunos matemáticos probabilistas se dan a la tarea de axiomatizar el cálculo de probabilidades. Pero bueno, antes de entrar a esta parte de la axiomática, quiero comentarles cómo estaba en ese momento
el desarrollo de lo que más tarde sería la teoría de la medida. Y ver, bueno, quiero mostrar cómo se fueron conjuntando en la búsqueda de esta axiomatización del cálculo de probabilidades y en la búsqueda de la generalización del trabajo que había hecho Leve, que ahora les voy a comentar el trabajo de Leve, cómo se fueron conjuntando estas dos áreas que aparentemente no tenían, bueno, al principio no tenían ningún vínculo, bueno, excepto que en el cálculo de probabilidades sí, a veces se utilizaban algunas integrales para resolver algunos problemas que se llamaban probabilidades geométricas, bueno, todavía se llamaban probabilidades geométricas, pero al principio no había así un vínculo como muy estrecho entre estas dos áreas de la matemática. Y bueno, la teoría de la medida surge de la teoría de integración. Ese es un problema que se planteaba desde el siglo XVIII. Muchas de las demostraciones que había en matemáticas eran geométricas. El siglo XIX es considerado como el siglo de la aritmetización de la matemática, o si quieren de manera más particular, la aritmetización del cálculo diferencial integral. Les decía, por ejemplo, la teoría fundamental del cálculo, la demostración que había en el siglo XVIII era una demostración geométrica. Se hacía un dibujito, se calculaba, consideraba la integral como el área o la gráfica de una función, y bueno, con el dibujito se demostraba que la derivada y la integral eran operaciones inversas. Pero bueno, para hacer el dibujito se asumía que la función era, no sé, de hecho se asumía que era diferenciable, o sea, era una curva así bonita, ¿no?, la que se podía dibujar. Y bueno, esto llevó a algunos problemas y llevó a la necesidad de aritmetizar, como se dice, el cálculo, es decir, de plantear todo de manera analítica, formular definiciones analíticas y hacer demostraciones analíticas. Con integral, bueno, pasó esto, tuvo este proceso. De hecho, ya ha entrado el siglo XIX, aquí está esta parte que se olvida, como dice ahí, el trabajo de Fourier fue muy importante para el desarrollo de la teoría de integración. Fourier se planteaba el problema, o de hecho, en su artículo, de 1922, en donde, bueno, que se titula La teoría analítica del calor, él afirmó que una función arbitraria, acotada en el intervalo, se puede representar mediante una serie trigonométrica de la forma que ustedes ven ahí en la pantalla. Aquí, por función arbitraria, hay que tener un poco de cuidado porque en esta época no estaba aún definido el concepto de función como se conoce actualmente. Actualmente una función es cualquier correspondencia de un conjunto a otro conjunto. En esta época se pensaba más bien en funciones que eran representadas, que se podían representar mediante alguna fórmula, la fórmula diferencial, funciones trigonométricas, aunque también se pensaba ya en funciones con algunas discontinuidades, pero siempre pensando, no sé, en cosas por pedazos, ¿no? En un pedazo la función está en la fórmula, y en otro pedazo en la fórmula, etc. Entonces, la función arbitraria hay que tener cuidado, no se refería aquí Fourier todavía a una función arbitraria en el sentido moderno. Pero bueno, él afirmaba eso, que esas funciones, las que se consideraban en ese momento como una función arbitraria, siempre se podía desarrollar en una serie de trigonométricas de ese tipo. La demostración que hacían era bastante simple, asumían que se tenía esa representación en serie y entonces calculaban integrales. Ahí ustedes pueden ver en el primer paso, calcula la integral, asume que se tiene esa representación y entonces integra de a L y encuentra, si ustedes evalúan esa integral, la función que está ahí arriba, la mayoría de los términos se cancelan, las integrales de R y L, y solamente queda el primero, el medio de A0. Entonces la integral, pues lo que tiene es 2 a 0 por L, y de ahí después a 0, y ya tiene el valor de A0 usado como la integral de la función. ¿Sí? Después lo que hace es multiplicar la función con la función coseno, eso para obtener el valor de
AN, multiplicar por la función coseno e integrar, otra vez casi todos los términos se cancelan, menos 1, entonces ese lo calcula y de ahí calcula el valor de AN. Después lo que hace es multiplicar por la función 0, igual integra y todos los términos excepto uno se cancelan y encuentra el coeficiente de N. Y daba ese argumento, decía que las integrales de los coeficientes A0, AN y BN están bien definidas, pues cada una puede obtenerse mediante el cálculo del área para una gráfica de la función correspondiente. Entonces, otra vez, era un argumento geométrico, decía, bueno, con la integral no hay ningún problema, simplemente es el área bajo la gráfica de la función. Sin embargo, algunos matemáticos de la época vieron críticamente el resultado de Fourier, decían es que suena raro que toda función de una función arbitraria, no importa cuál sea, se pueda desarrollar una serie trigonométrica que es una trigonométrica de funciones periódicas, por ejemplo. Entonces, parecía raro que ese resultado fuera cierto. Y bueno, se cuestionó, de hecho, una polémica ahí donde vinieron uno de los Bernoulli, varios matemáticos intervinieron en la polémica, no se llegó a ninguna conclusión en ese momento, pero lo que sí se llegó a ver más adelante es que hay por lo menos 3 problemas a resolver en lo que planteaba Fourier. Uno, bueno, era, aparte de este problema de clarificar el concepto de función, que estaba también como en desarrollo, este concepto de función, pero con relación a la integral había, se planteaban estos 3 problemas en la función de función. Si dependiendo de los coeficientes, o sea, lo que hacía Fourier es, supongamos que se puede desarrollar la serie trigonométrica y encontrar los coeficientes, pero no demostró que ya teniendo los coeficientes, efectivamente la serie que él planteaba, efectivamente era convergente y que convergía a la función que tenía. No lo demostraba. Le decía, bueno, ya los encontré, y algo así como que el hecho de haber resuelto la ecuación que planteaba la f de x igual a la serie, el hecho de haber encontrado los coeficientes, para él ya era una demostración de que la función se expresaba así. En realidad era necesario probar que ya teniendo los coeficientes, pues hay que la serie que obtiene, la que está ahí arriba, con esos coeficientes que él encontró, efectivamente converge a f de x, cosa que no hizo. Otra cosa es pues, el concepto de integral, que realmente es así, como decía Fourier, que los coeficientes están bien definidos para cualquier función, dado que simplemente la integral no es más que el área bajo la gráfica de la función. Y el tercero, que también es importante, él asumía que en esa serie de funciones se puede integrar términos términos. Él calculaba la integral de la serie y como lo hacía, pues calculaba la integral término término. Entonces asumía que la integral de una suma infinita es la suma de las integrales. Entonces son 3 problemas que se planteaban en el trabajo de Fourier y que bueno, se fueron clarificando. Para empezar, una de las cosas que había que hacer era clarificar el concepto de integral, que pensaban la mayoría de los matemáticos. En particular, bueno, pues sí se abocó a ese problema. Todo a partir de ese momento, el desarrollo de la teoría de integración estuvo basado en este problema muy bien. O sea, lo que se buscaba eran condiciones para que una función se pudiera desarrollar en serie trigonométrica. Esto fue hasta finales del siglo XX. Incluso el trabajo de Lebesgue, que es del principio del siglo XX, vive en el mismo sentido. O sea, lo que buscaba era bajo qué condiciones una función se puede desarrollar en serie trigonométrica. Y bueno, para eso ya consiste entre la nueva dinámica de la matemática o del cálculo particular, da formulaciones analíticas, da la definición analítica de la función continua, tal y como se conoce actualmente, y define la integral como se le conoce actualmente, como se conoce actualmente la integral de arriba, o sea, tenemos una partición del intervalo que está en la función, consideramos que la suma
existe. Entonces, la integral de una función continua está siempre bien definida. Aquí cabe preguntarse, la definición que da Cauchy es exactamente la que da exactamente ahora les digo la diferencia que es así fundamental, pero así en su forma analítica es exactamente la que da más adelante Riemann. ¿Por qué se le llama la integral de Riemann? A la integral de Cauchy es el primero que la define. Yo pienso que hay muchas razones para la integral de Riemann, no la integral de Cauchy. Bueno, pero en todo caso tal vez tendría que llamarle la integral de Cauchy-Riemann. Después de Cauchy vinieron algunos trabajos alrededor de este problema de la integral, pero en el siguiente sentido. Como les decía, Cauchy demostró que si la función es continua, ese límite que él planteaba siempre existe. Si la integral de una función continua siempre hay un límite. Lo que hizo Cauchy y algunos que le siguieron fue buscar la definición de la integral para funciones discontinuas. Y bueno, lo que hicieron fue exactamente lo que acabo de decir, es decir, dada una función con determinadas discontinuidades, buscaban una definición adecuada para la integral de esa función. No decían, bueno, ya está la definición de la integral, que la dio Cauchy, vamos a ver si esta función es integral o no. Decían, ya para las funciones continuas, esa es la definición de la integral. Para las funciones discontinuas, vamos a buscar la definición adecuada. Y así, se fueron por esa línea de a ver si quiero una discontinuidad, si quiero una discontinuidades. Se llegó a una idea que era que se pensaba, antes de Riemann, que la condición para que una función fuera integrable es que el conjunto de sus discontinuidades fuera un conjunto denso en ninguna parte. Un conjunto denso en ninguna parte es un conjunto que es como el conjunto de Cantor. Un conjunto de ejes denso en ninguna parte, dado cualquier intervalo que quiera, adentro de ese intervalo existe un intervalo que no contiene puntos de conjunto. Aquí estos dos están dando parte. Y así, dado este intervalo, adentro hay un intervalo que no contiene puntos de conjunto. Y eso para cualquier intervalo. Entonces, esos son los conjuntos densos en ninguna parte, que es en cierto sentido como lo contrario del conjunto denso. Estos conjuntos son, uno los piensa como topológicamente pequeños. Y si no son, efectivamente es como lo opuesto del conjunto denso, ¿no? El conjunto denso lo sería uno como un conjunto topológicamente grande. Entonces pensaba que la condición para que una función fuera integrable es que el conjunto de puntos de las continuidades de la función fuera denso o ninguna parte. Bueno, Riemann, en el año de 1854, publica este artículo, que otra vez les digo es siempre con la idea de ver bajo qué condiciones se puede representar una función mediante una serie de trigonométricas. Y el artículo se titula así, sobre la posibilidad de representar una función mediante una serie trigonométrica. Y entonces, en ese artículo, Riemann da la definición de integral, como la dio Cauchy, igual, la partición, el límite, pero el enfoque de Riemann, más bien Riemann cambia el enfoque para sacar el problema de integral. Riemann lo que dice, esta la voy a considerar como la definición de la integral para cualquier función. Y el problema que voy a plantear es el de caracterizar a las funciones para las cuales ese límite que se define en la integral, existe. ¿Sí se entiende la idea? O sea, antes de Riemann, para una función discontinua no se usaba la definición de Cauchy, sino se buscaba una definición adecuada para la integral de la función. En cambio, Riemann dice, no, vamos a tomar como definición de la integral esta. O sea, si estas sumas, tienen un límite, a ese límite le vamos a llevar la integral de la función, sea cual sea la función continua o no continua, o sea. Y entonces se planteó, decía, el problema de caracterizar a las funciones para las cuales ese límite existe. Esto le
dio un impulso tremendo a la integración porque, bueno, para empezar, él mismo dio dos criterios para cuando una función es integrable. No los escribí aquí, no quiero tener mucho en eso. Lo dio en términos de esta definición de la asignación de las funciones de un intervalo, que no es otra cosa más que el supremo de los valores del función de intervalo menos el límite. Entonces, dependiendo de cómo fuera la asignación de los intervalos, se podía ver si una función era integrable o no integrable. Los dos criterios que estableció Riemann le permitieron dar un ejemplo de una función cuyo conjunto de discontinuidades es denso, pero que es integrable. Esto rompía con la idea de que la condición para que una función fuera integrable era que el conjunto de discontinuidades era denso en una parte. Él dio un ejemplo de lo opuesto. Una función cuyo conjunto de discontinuidades era denso, pero la función era integrable. Entonces, bueno, de ahí arrancó esta investigación de Bueno, entonces, no quiero hacer aquí una gran historia por el tiempo. Se investigó, siguiendo la línea de Riemann, buscando caracterizar a las funciones que son integrales, y se llegó a... Había tres conceptos que estamos hablando de los que se pensaba que decía que una función, el concepto de una función fuera integrable era que el conjunto de propiedades fuera dentro de nuestra parte. También se pensó en otro momento que la condición era que el conjunto de discontinuidades fuera de primera especie. Un conjunto de primera especie si pasa lo siguiente: todo el conjunto considera el conjunto de los puntos de acumulación y luego el conjunto de puntos de acumulación del conjunto de puntos de acumulación y así sucesivamente. Si en algún momento se llega a un conjunto finito, lo cual quiere decir que el siguiente paso es el vacío, porque no tiene puntos de acumulación, se dice que ese conjunto es de primera especie. También esos conjuntos se pueden considerar como lógicamente pequeños, ¿no? O sea, al ir tomando los puntos de acumulación, se llega en algún momento al conjunto vacío. Primero un conjunto finito y el siguiente paso al conjunto vacío. De hecho, se pensaba que los conjuntos densos, que un conjunto era denso en una parte, sí solo sí eran de primera especie. Bueno, a raíz de las investigaciones que fueron haciendo, siguiendo la línea de Riemann, se llegó a introducir otro tipo de conjuntos que se les llamó de contenido cero, que ahí está la definición, arriba la definición 2. Se dice que un conjunto tiene contenido cero si para cualquier epsilon positiva existe una familia finita, aquí es importante que la familia sea finita, una familia finita de intervalos abiertos cuya unión cubre al conjunto y tal es que la suma de sus longitudes es menor que epsilon. Entonces, se inventó este concepto de contenido cero porque se vio que en realidad era el concepto que intervenía para caracterizar las funciones integrales, no el concepto de denso en una parte ni el concepto de primera especie, sino este. Y se dio la caracterización, aquí está, ahí con negritas, una función es integrable si, solo si, para cualquier sigma positiva, el conjunto de puntos en donde la oscilación de la función es mayor que sigma tiene contenido cero. Para eso ya vamos a escribir la definición. Hace un rato les dije que se define la oscilación de la función en un intervalo con el supremo con el específico. Para definir la oscilación de la función en un punto, pues lo que se hace es irse acercando al punto con intervalos. Tenemos que encontrar la oscilación de la función en un punto. Entonces nos acercamos al punto con intervalos. Ya queremos encontrar la oscilación aquí, nos acercamos con intervalos cerrados, vemos la oscilación de la función aquí, tomamos otro intervalo, vemos la oscilación aquí, etc. Bueno, se puede ver que ciertos intervalos están encajados y su intersección en el punto, la oscilación de la función de cada intervalo, la oscilación de cada intervalo, eso tiene un límite y ese límite se le llama la oscilación del punto. Entonces, a lo que se llegó fue a esto, que una función es integrable si solo si pasa eso que está escrito ahí. Si para cualquier epsilon, para cualquier sigma positiva,
el conjunto de puntos en donde la aplicación de la función de mayor precisa tiene contenido. Esta fue la caracterización que se dio de los estudiantes funcionales. Y bueno, una vez que se formula la caracterización de la integral en términos de este concepto de contenido cero, pues se viene la idea de desarrollar una teoría de contenido. Si se puede definir contenido cero, ¿por qué no poder definir el contenido de otros conjuntos? Y bueno, sí, efectivamente eso se hace, hablando sobre todo de verdad. Es también relativamente simple la manera en que lo hace. O sea, ¿qué es lo que hace para definir el contenido? Bueno, pues se acerca al conjunto por afuera y por adentro mediante intervalos, mediante una unión de intervalos unidos. Bueno, de manera más específica, si tenemos un conjunto A acotado, está dentro de un intervalo B, en R2 se ve más claramente el proceso. Si tenemos un conjunto acotado en R2, también lo hacía yo en R2, entonces tomemos un rectángulo que contenga el conjunto y consideremos una partición aquí en la base y una partición acá en la vertical y cuadriculemos esto, el rectángulo, con esas particiones. Entonces, fijémonos en los rectangulitos que se forman, que queden completamente contenidos en el conjunto. Hacemos la partición cada vez más fina y se puede demostrar que a medida que la norma de la partición tiende a cero, las sumas de las áreas de los rectángulos que quedan adentro del conjunto tiende a un límite. Y ese límite, desde el conjunto A, se le llama el contenido interior del conjunto. ¿Sí? Lo estamos sacando por adentro. Por la misma partición, pero ahora nos fijamos en todos los rectángulos que contengan puntos del conjunto, no que estén contenidos completamente. Es decir, además de todos esos que están acá adentro, nos fijamos también en los que tocan al conjunto. Igual, sumamos las áreas de esos rectángulos, hacemos la calculación de la relativa, la hacemos con la cero, se ve que eso tiene un límite y ya se le llama el contenido interior del conjunto. Entonces, si hay un árbol, pues vamos a decir que el conjunto tiene contenido si estos dos son iguales. Si el contenido interior de A es igual al contenido exterior de A, vamos a decir que el conjunto tiene contenido y definimos el contenido de A, como este número es el contenido de A, sería este número. Y bueno, demuestra algunas propiedades de esta función contenido. Si se fijan, lo que está haciendo Jordan es como, no es otra cosa que está trabajando con el área, ¿no? Es decir, está buscando definir el área de cualquier subconjunto del plano. Y en el caso de la recta, pues sería igual, sería buscar una definición de lo que se podría llamar la longitud de un subconjunto de números grandes. Y bueno, eso lo hacía de esta manera, calculando el contenido interior, el contenido exterior, si los dos son iguales, y si los dos tienen contenido. En el caso de la recta, podríamos decir que tiene longitud, en el caso del plano, podríamos decir que tiene un área. Y bueno, a esos conjuntos que tienen área, que tienen contenido, que les voy a llamar conjuntos total medibles, y bueno, que anotamos como sería, ¿no? Entonces, bueno, Jordan demostró varias propiedades de esta función contenido, en particular esta que dice que si se tiene una colección finita de subconjuntos de un intervalo, que sean ajenos por pareja, que sean Jordan medibles, ajenos por pareja, entonces la unión de ellos también es Jordan medible y el contenido de la unión de ellos es la suma de los contenidos. Pero si quieren el área de la unión es la suma de las áreas, ¿no? Y bueno, observó, aquí solamente doy un ejemplo, pero en realidad dio muchos resultados al respecto. Observó que hay una relación muy estrecha entre la teoría del contenido y la teoría de la integral. Y por ejemplo está este resultado que está ahí abajo, que dice que si tiene una función acotada, negativa, y en la región que está por debajo de la gráfica de la función, es una función cualquiera, yo la voy a dejar aquí,
pero en realidad es cualquier función, ahora sí cualquier función, aquí en este momento sí ya es cualquier función, ya se había llegado al concepto moderno de función, sobre todo con el trabajo de límite, y se puede haber dio un ejemplo de una función que puede empezar como bastante arbitraria, que vale uno en los racionales, cero en los irracionales, que ya no se puede expresar, ya no tiene una expresión así analítica, aunque sí es el límite de una expresión analítica. Pero bueno, ya en esta época ya está, ya una función es cualquier correspondencia de un conjunto a otro conjunto. Entonces, el resultado nos da es que esta función, en la gráfica, aquí no estoy haciendo gráfica, pero en realidad la demostración es analítica, una función es integrable, en el sentido de Riemann, si y solo si este conjunto, que está por debajo de la gráfica de la función, tiene contenido. Y bueno, entonces ya el argumento de Fourier, digamos que es válido, pero siempre y cuando esta función sea integrable en el sentido de Riemann. Sí es cierto que el área o la gráfica de la función es la integral, pero el área definida como contenido, y dado que no todos los conjuntos tienen contenido, entonces no todas las funciones van a ser integrales o viceversa. Dado que no todas las funciones son integrales, no todos estos conjuntos van a tener contenido, o no van a definir el área de este conjunto. Entonces, pero bueno, se ve que hay una correspondencia así muy estrecha entre los conjuntos que tienen contenido y las funciones que son integrales. Bueno, entonces aquí va parte de la historia, ya voy a llegar un poco al final. Años más tarde, también es la época, recuerden, en donde está Peano, está Cantor, todos los matemáticos que estaban haciendo investigaciones alrededor de la teoría de los conjuntos, alrededor del infinito, de los infinitos que hay. Entonces, también estaba la idea de trabajar ya con este concepto de infinito, con este concepto de paso al límite, o con esa idea de paso al límite. Y entonces surge un concepto que es el que introduce Borel, que es el de medida cero. Hay toda una historia alrededor de este concepto, porque Borel introduce este concepto no en relación a la teoría de integración, no en relación a la teoría de la probabilidad, sino en relación con otro problema que se estaba planteando, que era un problema de continuación analítica de una función. Tenía una función, estaba como una serie, y parecía que esa serie no era convergente en un punto, y él buscaba demostrar que sí era convergente en algunos puntos. Y de hecho, bueno, lo que demostró es que el conjunto de puntos de esa serie que él estaba trabajando es convergente, excepto por un conjunto de puntos que tienen esa propiedad, que desea definir cero. Aquí la única diferencia con el concepto de contenido cero, fíjense que es que un conjunto de medidas cero, para cualquier acción positiva existe una colección numerable, que puede ser finita, numerable, de intervalos abiertos cuya unión cubra el conjunto y tales que la suma de sus longitudes sea menor que cero. La diferencia con el contenido es que para que la definición de contenido cero se pide que la colección de intervalos que cubra el conjunto sea finita. Aquí ya se admiten cubiertas infinitas. Entonces, si existe una colección finita o infinita numerable de intervalos abiertos que cubran el conjunto y tales que la suma de sus longitudes sea menor que epsilon para cualquier epsilon dada, o más bien para cualquier epsilon dada, se puede encontrar ese conjunto de intervalos que cubren el conjunto, tal que la suma de los longitudes sea menor que epsilon, y pasa eso si el conjunto tiene medidas. Bueno, Borel se dio cuenta que con ese concepto de medida cero, que no tenía que ver con la teoría contenida, pero pues, sí se parecía al concepto que había dado Jordan. Bueno, pues entonces empieza. Bueno, antes de eso, decirles eso, ¿no? En ese trabajo, además, Borel dio un resultado muy importante, que es este que está ahí, que parece una trivialidad.
decía él que si se tiene, esto lo utilizó para aquel problema que estaba tratando de la convergencia de esa serie. Si tiene un intervalo cerrado y acotado y una sucesión de intervalos abiertos que cubran a ese intervalo cerrado, entonces la suma de las longitudes de esos intervalos que cubren el intervalo cerrado tiene que ser mayor o igual que la longitud del intervalo. Eso uno puede pensar que es obvio, ¿no? Si la unión de los intervalos cubre al intervalo, pues ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que lo peor que puede pasar pues, es que esos intervalos sean ajenos y que la suma de las longitudes sea igual a la longitud del intervalo. Pero en general los intervalos que cubren al intervalo I se van a traslapar y en realidad al hacer la suma del lado derecho, pues se va a obtener un valor mayor que la longitud del intervalo. Sin embargo, intenten ustedes directamente y van a ver que no es tan trivial, porque ya cuando estamos hablando de una infinidad de intervalos, pues no sabemos cómo están en la recta. Puede ser que se acumulen en un punto unos, otros en otro. O sea, no los podemos ordenar de alguna manera. Si la familia de intervalos fuera finita, no habría ningún problema. O sea, si tuviéramos una familia finita de intervalos que cubren a un intervalo, se puede demostrar fácilmente que la suma de las longitudes de los intervalos que cubren el conjunto es mayor o igual que la longitud del intervalo. Porque ahí sí podemos establecer como un orden, tomar los extremos de los intervalos, el finito, ordenarlos, y bueno, se puede ver fácilmente que efectivamente es una propiedad. Pero si es infinita, directamente la demostración no es una trivialidad. ¿Qué es lo que hizo Borel para demostrar que tiene ese resultado? Bueno, pues demostró lo que ahora, o un caso particular de lo que ahora se llama el teorema de Borel. El teorema de Borel que dice que un conjunto Rn es cerrado y acotado si, solo si, dada cualquier familia de conjuntos abiertos que cubren el conjunto, existe una familia finita de esos conjuntos cuya unión también cubre el conjunto. Es decir, el conjunto es compacto, ¿no? Está el concepto de compacidad. Ya utilizando el concepto de compacidad, se diría que un conjunto en Rn, un conjunto es compacto si, solo si, es cerrado y acotado. Y demostró que para que en este caso, este conjunto, o sea, este intervalo I, que es cerrado y acotado, pues es compacto, es decir, que tiene esa propiedad de que si es cubierto por una unión de intervalo, esto no solamente una unión infinita numerable, entonces existe una familia finita de intervalos que también lo cubre. La demostración de este video es bastante simple, de hecho la que se da actualmente para ese caso. Se tiene el intervalo cerrado AB, que es cubierto por una unión numeral de intervalos abiertos. Entonces, Borel hizo lo siguiente: vamos a considerar el conjunto de puntos X tales que el intervalo AX es cubierto por una unión finita de intervalos. Entonces dijo, bueno, ese conjunto es lo vacío, porque el intervalo AA pues es cubierto por una unión finita, pues hay un intervalo continuo, ¿no? Entonces, este conjunto lo vacío tiene un supremo, porque está tomando los puntos aquí, está acotado por arriba por B, entonces tiene un supremo. Entonces dice, bueno, tomemos el supremo de este conjunto. Y bueno, demuestra que ese supremo forma parte del conjunto y que además ese supremo tiene que ser B, porque si no fuera B, hasta aquí se podría cubrir con un número finito de intervalos. Pero hay un intervalo abierto que cubre a este. Entonces, nos pasaríamos, si no fuera B, nos pasaríamos del supremo, tendríamos acá otro punto más grande del supremo que tiene la característica de que el intervalo cerrado, este intervalo cerrado, es cubierto por una unión finita de intervalos. Entonces, llegaba a la conclusión que ese supremo tiene que ser B, y como B es parte del conjunto, pues entonces todo el intervalo puede ser cubierto por una unión finita de intervalos. Entonces, ya hecho esto, pues ya el problema es que planteaba de una unión, tenía una unión de intervalos que cubren al conjunto, existe una familia finita de intervalos que lo cubre, ahí se prueba inmediatamente el resultado de la suma de las longitudes mayor que la longitud del intervalo, y la suma de esas longitudes de esa familia finita pues es menor o igual que la suma de las longitudes de todos los intervalos.
y entonces vemos que ya tiene eso. Ahora se puede ser resultado básico para lo que más adelante hizo Lebesgue. Bueno, Borel empezó a desarrollar la teoría de la medida con base en el concepto de medida cero, y ya pensando en la formulación axiomática, él decía que la medida debería de cumplir tres propiedades. La medida de la unión de una condición numerable de conjuntos ajenos, que a él tiene que ser igual a la suma de sus medidas. La medida de las diferencias, la diferencia de dos conjuntos, uno contenido en el otro, debería ser la diferencia de las medidas, y la medida de un conjunto nunca debería ser negativa. Voy a ir aquí un poco más rápido porque veo que ya sacamos el tiempo. Viene entonces el trabajo de Lebesgue, en donde ya da finalmente la caracterización ya la moderna de las funciones Riemann integrales, ya utilizando este concepto de medida cero, y entonces demuestra que una función acotada es Riemann integrable si solo si el conjunto de puntos donde la función es discontinua, ya no hablaba nada de oscilación, sino simplemente el conjunto de puntos donde es discontinua tiene medida cero. Esa es la caracterización de las funciones Riemann integrales. Y bueno, entonces se aboca Lebesgue a desarrollar una teoría de la medida, logra hacerlo con un método similar al de Jordan, es decir, define una medida exterior para el conjunto, que está ahí, cubriendo el conjunto con uniones de intervalos, pero ahora considerando también uniones infinitas. Al ínfimo de esas sumas se le llama la medida exterior. Usando el concepto de medida exterior, define el concepto de medida interior y dice, da la definición de medible cuando la medida interior de un conjunto se iguala a la medida exterior. Y observa que se tiene esa relación que está ahí arriba, que la medida interior es menor o igual que la medida interior, a su vez es menor o igual que la medida exterior, y a su vez es menor o igual que la medida exterior. De manera que si un conjunto tiene contenido, es decir, si los extremos son iguales, pues entonces también tiene medida. ¿Sí? Queda ahí estos ángulos, ¿no? La medida exterior, la medida exterior. Pero al revés, no necesariamente. Puede haber conjuntos cuya medida interior es igual a la medida exterior, pero tal es que el contenido interior no se iguala al contenido exterior. Y entonces, efectivamente, hace ver que los conjuntos que él define como medibles contienen a todos los conjuntos que son medibles, pero que hay conjuntos que son de B medibles, pero que no son todas medibles. Es decir, con su teoría de la medida, la familia de conjuntos medibles se hace más grande que la familia que tenía Jordan. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la teoría de la probabilidad? Bueno, inmediatamente después de que, la teoría de la medida se desarrolla, ya no solo se da para R, se desarrolla la teoría de la medida de R2, la teoría de la medida de RN, se empieza a formular de manera más general, se ven ahí algunos nombres importantes como el error, y se llega a una formulación general de la teoría de la medida, simplemente se llega a una definición muy simple de medida. Se tiene un conjunto y una familia de los conjuntos del conjunto, se va a decir que se tiene una medida si esa función definida por la familia de esos subconjuntos, pues básicamente son tres propiedades, pero la propiedad central es que esa función es sigma lineal, es decir, que se tiene una colección infinita numerable de conjuntos medibles. Se tiene un conjunto E, una familia de subconjuntos D, haciendo desde los conceptos de sigmática, estos forman la sigmática, es decir, una familia cerrada bajo complementos, más uniones numerables, y el conjunto total debe ser parte de la familia. Entonces, una medida no es una función definida sobre esta sigmática, los reales tienen tres propiedades. Uno, la negativa. Dos, la medida del vacío es cero. Y tres, la sigma infinita. Es sigma infinita. Es decir, si tiene una colección infinita numerable de conjuntos aquí que son ajenos por parejas, la medida de la unión es igual a la suma de la medida. Esto sería una medida. Entonces ya se llegó a formular esta teoría general de la medida,
se llegó a formular una teoría de integración con respecto a una medida, y bueno, esto concluye más o menos por ahí en el año 1930 con el trabajo de Nicolini, donde demuestra lo que se llamaba el teorema de Nicolini. Bueno, ¿qué pasaba con la teoría de la probabilidad? Bueno, con la teoría de la probabilidad pasaba que, primero, desde el inicio, cuando surge la teoría de la medida, se empieza a aplicar en la teoría de la probabilidad, por lo menos en los problemas de probabilidades, probabilidades geométricas. Las probabilidades geométricas consisten en lo siguiente: se tiene una región del plano y se considera el experimento aleatorio, que consiste en elegir al azar un punto al interior de este conjunto, al azar. Entonces, ¿cómo se resolvía ese problema? Bueno, se decía que la probabilidad de que el punto seleccionado estuviera en este conjunto no era más que el área de este conjunto dividida entre el área de este conjunto. Ese tipo de probabilidad que se llamaba probabilidad geométrica. Y bueno, al surgir este concepto de medida, pues se aplica aquí y se puede resolver ese problema para una familia más grande de conjuntos. Igual, ¿no? La probabilidad será la medida de este conjunto entre la medida de este material, ¿no? Entonces ahí se empezó a aplicar la teoría de la probabilidad. Hay un resultado importante de Borel en donde plantea el problema o sea, que se propone estudiar sucesiones infinitas de ensayos de Bernoulli. Uno llega de Bernoulli es un experimento aleatorio que admite únicamente dos posibles resultados. Uno se llama éxito y otro se llama resultado. Y él trataba de determinar la probabilidad de que en una sucesión de ensayos de Bernoulli hubiera una infinidad de éxitos. El ensayo de Bernoulli, donde la probabilidad de éxito era variable. O sea, hay una probabilidad de éxito en el primer ensayo, una probabilidad de éxito en el segundo ensayo, etc. Y entonces demostró eso que está ahí, que si la serie de los éxitos es convergente, entonces la probabilidad de que haya una infinidad de éxitos es cero. En cambio, si los eventos independientes en la serie es divergente, la probabilidad de que haya una infinidad de éxitos es 1. Lo menciono porque en su razonamiento Borel utilizaba aquí algunas de las propiedades que son equivalentes a la sigma y infinidad de la medida. Sin embargo, Borel decía que una probabilidad no podía ser una medida en general, porque daba ese ejemplo que está ahí. Decía, supongamos, por ejemplo, que existe una manera de elegir desde la relación infinita de números enteros, uno de ellos al azar, de manera que cada uno de ellos tenga la misma probabilidad. Esta probabilidad deberá entonces ser nula, pero su suma no es igual a 1. ¿Por qué nula? Porque si fuera positiva y el entero se elige al azar, al ir sumando probabilidades, pues nos pasaríamos de 1. Entonces la probabilidad tendría que ser 0 de cada uno de ellos. Entonces cada entero tiene la probabilidad de ser 0 igual a 0. Pero la suma de todos, que es 0, pues es 1, porque se elige un entero al azar, entonces la probabilidad de elegir un entero es 1. Entonces esa función de probabilidad parece que en este aleatorio no es significativa. Entonces decía Borel, entonces no se puede considerar en general que la función de probabilidad sea significativa. Bueno, sin embargo, pues había otros indicios que dejaban ver que era conveniente, por lo menos, tomar a una probabilidad como sigma aditiva. Y el problema central que se planteaba era el siguiente. Y con esto termino. El problema central era el siguiente. Cuando se tiene una variable aleatoria, aquí tengo que entender un poquito de algo. Se define lo que es función de distribución. La función de distribución de la variable aleatoria no es más que la probabilidad de que la variable aleatoria una función de distribución lo que representa no es más que una medida sobre los reales. De hecho, si uno quiere calcular la probabilidad de X sobre valores de A, abierto en A y cerrado en B, esto es igual a la función de distribución de X en B, menos la función de distribución de X en A. Es decir, estamos midiendo el intervalo AB, abierto en A y cerrado en B, mediante la diferencia de valores de la función. Entonces, es otra manera de medir los intervalos, no por su longitud, sino por la diferencia de las funciones de X. Entonces, una función de distribución, es decir, una variable aleatoria, representa una medida sobre los reales. Una familia pequeñita de variables aleatorias que tiene una función de distribución conjunta, que se define de manera similar acá, nada más que agregándole
X1 menor o igual que X1, X2 menor o igual que X2, etc. Eso representa una medida sobre RN. Hasta ahí no había problema, o sea, se podía representar, se tomaba así, de hecho, una función de distribución, que es una medida sobre RN, una función de distribución conjunta, una medida sobre RN. El problema era cómo asociarle una medida a una familia infinita de variables aleatorias, que es lo que estoy planteando ahí, ¿no? ¿Cómo asociar una medida a una familia infinita de variables aleatorias? Ese problema ya, por ese problema es con lo que se fusiona prácticamente la teoría de la medida y la teoría de la probabilidad, porque el problema se resuelve, bueno, de hecho, en los dos lados, el problema se resuelve en los dos lados. Por el lado de la teoría de la medida lo resuelve Daniel, pero no utilizando la teoría de la medida de Lebesgue, sino utilizando un método que más bien está basado en trabajar con la integral con una funcional lineal y en extender esa funcional lineal. Y con eso, Daniel logró describir una integral en un espacio de dimensión infinita. Por el lado de la teoría de la probabilidad, el problema se resolvió en encontrar una medida de probabilidad asociada a una función infinita de variables aleatorias, utilizando directamente la teoría de la medida de Lebesgue. Y esto lo hace, bueno, por ahí hubo un resultado muy importante de Wigner, que logró dar un modelo para el movimiento browniano, que es un ahí el espacio de probabilidad es un espacio de dimensión infinita, y logró Wigner encontrar una medida de probabilidad asumió que la función de probabilidad era una medida y logró encontrar un modelo para este movimiento browniano. No me puedo detener ahí por cuestiones de tiempo, pero bueno, finalmente llega el teorema de Kolmogorov en el año de 1933, en donde hace ver que efectivamente, dada cualquier familia de variables aleatorias, la que sea finita, numerable, de cualquier categoría, la que sea, no importa, siempre se puede construir una medida de tal manera que tiene la asociación, la familia de variables aleatorias con distribuciones finito-dimensionales. Entonces siempre se puede definir una medida sobre un espacio de medida, sobre un espacio de ese tipo como una omega, una sigma de la medida P, la medida P, de tal manera que con esa P las distribuciones finito-dimensionales de la se tiene la familia infinita de variables aleatorias, la que sea, ¿no? X gamma indicado por gamma. Gamma puede ser cualquier conjunto, numerable, como sea. Entonces, acá tenemos las distribuciones finito-dimensionales, es decir, para cada familia infinita hay una medida en RN. Entonces, lo que hizo Kolmogorov puede demostrar que hay un conjunto omega, una familia de subconjuntos, y una T, de tal manera que en este conjunto se pueden definir variables aleatorias indicadas por gamma, de tal manera que la función de distribución conjunta de estas, con esta P, coincide con la que tenemos acá. Entonces, bueno, pues esto como que cierra el ciclo. Kolmogorov hace ver que no solo para una familia finita de variables aleatorias, no solo a una familia de variables aleatorias, una familia finita de variables aleatorias se le puede asociar una medida, sino que también a una familia infinita, y no importa qué tan infinita sea, puede ser que sea numerable, no numerable o más, cualquier cardinalidad, siempre se le puede asociar una medida. Y con esto, bueno, queda fundamentada o queda formulada la axiomática de la teoría de la probabilidad, que viene a ser pues la misma medida. Se dice, bueno, un espacio de probabilidad es una terna de este tipo, tiene un conjunto omega, una familia de conjuntos omega que forma una sigmática, y una función P, que es una medida con la única característica particular de que la medida es total es 1. Queda formulado esto como el modelo de probabilidad para cualquier programa de probabilidad. Tal vez se pregunte, ¿y qué pasó con el ejemplo que dio este modelo? Entonces simplemente se olvidó, se lo entra, ese no se puede modelar con este, se tendrá que pensar otra cosa, pero la mayoría, digamos, era el único ejemplo que se tenía, y todos los demás se pueden modelar de esa manera, pues entonces es con este modelo con el que vamos a trabajar, y es aquí donde comienza, digo yo, la teoría de la probabilidad. Y ya entonces, desde ese momento, la teoría de la probabilidad
un cuerpo teórico matemático, ya no tiene que ver ese cuerpo teórico con los experimentos aleatorios, en principio. O sea, ya es un cuerpo teórico matemático en donde se demuestran teoremas, se dan propiedades, en fin, ya es una cosa cerrada, un modelo matemático. Si no, no sé si me explica. O sea, ya no se tiene que hacer ningún tipo de convención, simplemente se trabaja con ese modelo como se pudiera trabajar en la geometría, o se pudiera trabajar en la álgebra, en cualquier área de la matemática. A partir de los axiomas se trata de ver pues, qué propiedades tiene ese modelo, se van agregando definiciones, se van encontrando resultados para esos nuevos conceptos que se van definiendo, y se tiene un cuerpo teórico cerrado, puramente matemático, que claro, se trata de que ese modelo teórico puramente matemático se puede aplicar, pero el modelo teórico es ese, es cerrado, es puramente matemático. Entonces, bueno, la conclusión es esa, que si uno quiere trabajar con familias infinitas de variables aleatorias, no hay otra para trabajar con medidas. O sea, no se puede trabajar con familias infinitas de variables aleatorias quedándose con la integral de Riemann en una variable o n variables, porque bueno, requiere un cálculo en donde intervengan una infinidad de variables, un cálculo diferencial integral o por lo menos un cálculo integral en donde intervengan una infinidad de variables, y eso que no se tiene así directamente a la mano, solamente con la teoría de la medida es lo que se puede trabajar con eso. Es decir, cuando hablamos de familias infinitas de variables aleatorias, básicamente estamos hablando de procesos estocásticos. Pero si uno quiere estudiar seriamente la teoría de procesos estocásticos, pues no hay otra que trabajarla con base en la teoría de la medida, porque es la única con la que vamos a poder trabajar con todo el proceso, con toda la familia infinita de variables aleatorias, como proceso estocástico, y de otra forma solamente podríamos trabajar con las distribuciones integrales, pero eso puede ver que no es suficiente. Queremos trabajar con todo el proceso, pues no hay otra más asociarle una terna, un espacio de probabilidad, y con ese espacio de probabilidad estudiar el proceso. Entonces, eso es lo que les quería comentar, por qué la necesidad de trabajar con la teoría de la medida, que es la probabilidad moderna, que es básicamente la teoría de los procesos estocásticos, y un poco la historia de cómo se fueron conjuntando esas dos áreas de la matemática, que como curiosidad, fíjense, la teoría de integración tiene que ver con los problemas que vienen desde Newton, Leibniz, que tratan con problemas deterministas, no tratan de crear trayectorias de cuerpos, etc. Son problemas deterministas. En la teoría de la probabilidad son problemas en donde hay azar, y sin embargo estas dos áreas de la matemática en un momento llegan prácticamente a fusionarse, o sea, con un mismo modelo, uno con la teoría de la medida y otro con los espacios de probabilidad, y los otra cosa con un espacio de medida, ¿no? Los dos se trabajan de la misma manera, claro que en cada lugar da su interpretación de cada cosa, pero sí, es una... Bueno, a mí me parece muy curioso que dos áreas de la matemática que parecen tan desvinculadas en un momento dado lleguen prácticamente a funcionarse, ¿no? Y bueno, la otra que les decía, si se quiere entrar seriamente a la teoría de procesos estocásticos, no hay de otra que basarse en la teoría de la medida. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Sí. Bueno, algunas cuantas cosas. La primera, cuando se desarrolló esto de lo del contenido, bueno, quedamos que en el contenido interior y el contenido exterior se definen como unos ciertos ínfimos. Sí. Bueno, para mí el problema del ínfimo es, un ínfimo es un cierto tipo de supremo. Entonces, para mí el problema del ínfimo es un cierto tipo de supremo. Ajá. Entonces, para mí el problema del ínfimo es exactamente el mismo que el del supremo. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué esto se desarrolló desde 1883 a 1892? ¿Ya se contaba en aquel entonces con el axioma del supremo? Sí. Sí, ya. Porque creo que era más o menos el tiempo, ¿no? En el que... A ver, cuando Jordan hace esto, el griego que viene tener con el exterior, esto ya estamos en 1800 o 1890. No tengo yo la fecha de cuándo se introduce la axioma del supremo para los números reales, pero lo que sí sé es que Jordan ya pensaba en el supremo, o sea, sí hablaba de los supremos. Pero
tienes razón en la pregunta, déjame investigar, no sé en qué momento se introduce la acción del Supremo porque era lo primero que se tenía que hacer, ¿no? Definir bien el conjunto de que vamos a llevar, el conjunto de los reales. Y una de las partes centrales es la acción del Supremo. No sé en qué momento se da la acción del Supremo. Fue como pero te digo, sí, perdón. Como principios de 1800. Desde el principio de 1800. Bueno, sí, Cantor y de Cantor. Más bien no también al fin, ¿no? Porque el principio de Cantor es. Ajá, Cantor es después. 1899. el fin del siglo IX. Sí. Hace los 1700. Finales de 1700. Sí, viene por ahí por Cantor, pero sí, bueno, el siglo del siglo XIX, ¿no? Es 19. Pero ahí todavía no se hace Cantor, pero... Pero entonces de quién no, o sea. Sí, según yo es de ellos. Sí, es de ahí, lo que no sé es si se da por ahí antes de 1890, que recordás el trabajo de Jordán, o después. El trabajo de Jordán es como de 1890, y ahí ya habla de pero sí, tiene que investigar cómo está, porque si no habría que ver qué vuelta le da a Jordán. Ajá. Yo no leí el artículo original de Jordán, sí leí el de Beck, el de Morel, bueno, ahí sí ya está bien definido. Bueno, de hecho, la declaración de Morel está basada en la declaración de Supremo. La declaración de Morel, el teorema de Morel, la versión de Morel, que da ahí, ya usa que todo el conjunto acotado por arriba, todo el conjunto no está acotado por arriba, que el Supremo, esto ya lo tenía. Pero Jordán es un poco antes, pero yo de lo que he leído, de libros que hablan del trabajo de Jordán, lo pone como que ya no sabe qué prefiere. Sí. Vale, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Lebec fue alumno de Borel? ¿Perdón? ¿Lebec fue alumno de Borel? ¿Lebec fue alumno? ¿Lebec fue alumno de Borel? También era bastante difícil. Tengo la impresión de que no, pero se peleaba mucho en esa época Borel, que la verdad no sé por qué, porque los dos tienen su mérito, pero sobre todo Borel reclamaba la autoría de algunos de los resultados de Lebec. Decía Borel que en realidad él ya había definido la medida, que él ya había definido la integral, que lo que había hecho por Lebec era copiarle sus ideas. Fue ya de la polémica, porque Lebec le contesta un artículo gigantesco de 80 páginas a Borel, aquí esto, tú dijiste esto en tal fecha y yo ya lo había dicho, tú dijiste esto acá. Los dos tienen su mérito. En mi opinión, Borel fue como tenía mucha visión, pero no sé si, a ver, esto que voy a decir hay que verlo con cuidado. Borel era constructivista. Entonces él trataba todo lo que hacía, él no podía definir algo si no lo decía cómo se construía, habría que decir cómo se define, pero así, los borelianos, como los borelianos, pues son en honor a Borel, porque Borel que decía, pues vamos a definir todos los conjuntos que se puedan definir a partir de los intervalos. Los unimos intervalos, tomamos complementos, los intersecciones, todo así, con todas las operaciones que se puedan hacer, y a todo lo que lleguemos a esos conjuntos, por eso vamos a trabajar, a eso se les puede asignar una medida. Entonces, él trató de definir la medida sobre los borelianos, no le llamaban los borelianos, no era tan arrogante, ¿no? Para llamarle los borelianos a los conjuntos que él estaba definiendo, después se le llamaban los borelianos. Él trató de definir la medida sobre los borelianos, y ahí le faltó porque al definir la medida sobre los borelianos se dio cuenta que la familia de conjuntos que eran Jordán medibles era más grande en cardinalidad que los bolivianos.
Los borelianos tienen la misma cardinalidad que los números reales. En cambio, la cardinalidad del conjunto de los conjuntos de verdad medibles es la misma que la de los subconjuntos de los números reales. Es mayor. ¿Por qué? Porque contiene, por ejemplo, al conjunto de Cantor. Y entonces contiene a todos los conjuntos del conjunto de Cantor. Entonces ya tiene la misma cardinalidad que todos los conjuntos del conjunto de Cantor. En cambio, Borel se queda con los borelianos. No se da cuenta que para tener la teoría de la medida bastaba con agregarle todos los conjuntos de los conjuntos de medida. No se dio cuenta de eso. Y de hecho dice que en teoría es menos general que la verdad. Además digo que me quedo con la verdad porque ella tiene más conjuntos. No se dio cuenta de ese hecho. En la teoría de la probabilidad pasó lo mismo. No se dio cuenta que él estaba usando la sigma de actividad en algunos problemas. Usaba, por ejemplo, que si tenía una asociación con otra decreciente de conjuntos, la medida de la orgánica es el límite, que es equivalente a la sigma de actividad, pero por otro lado decía, no puede ser la sigma de actividad de la probabilidad, pero usaba esas propiedades. No alcanzó a ver que eso era equivalente y que en realidad, aunque tenía ese ejemplo, pues lo que tendría que haber hecho es como seguir con su trabajo y ver que se podía desarrollar la teoría de la medida más general, que se podía aplicar la teoría de la probabilidad, aunque no fuera a todos los sistemas aleatorios. O sea, como que siempre se quedó a un paso en el caso de Lebesgue, que claro, o sea, Lebesgue desarrolla la teoría de la medida basada en muchas de las teorías de Boyer, en particular en ese resultado que les dice que si un intervalo es cubierto por una unión numerable de intervalos, entonces existe entonces la suma de los magnitudes del intervalo que ocurre es mayor o igual que la suma del intervalo. Ese es un resultado básico que utiliza Lebesgue. Pero Lebesgue ya en la teoría de Lebesgue, ya todos los conjuntos de medida cero son medibles. Y entonces ya resulta ser una teoría más general que la de Borel y más general que la de verdad. Pero Borel, la verdad, se quedó así a un paso de desarrollar la teoría de la medida. No lo hizo, después decía que sí, pero mi opinión en realidad no lo hizo. Sí fueron sus ideas las que influyeron mucho, pero quien hizo el trabajo de subir la integral, que es la medida así ya completa, fue Lebesgue. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Qué? Y una más. También en el teorema de Borel, no en el teorema topológico de Hein-Borel, sino en el teorema de eventos de Borel. Eso me suena a una particularidad de Borel-Cantelli. Entonces, ¿por qué fue esto? O sea, Borel solamente lo hizo para ensayos de Bernoulli, Sí. Y Cantelli es quien lo generalizó. No, solo lo hizo para hacer de Bernoulli y después Cantelli dio una publicación general. Sí, ese resultado que dice que si la serie es convergente, entonces hay una infinidad de éxitos, o al revés. O sea, en un caso hay una infinidad de éxitos más de cero. Por eso lo demostró para el estudio de Bernoulli. Pero ya estaba, digamos, el método, esencialmente, ya estaba, o sea, el método que sigue Borel ya, digamos, ya nada más planteándolo de manera general, el mismo método que usó Borel se podía utilizar para demostrar lo que ahora se conoce como el lema de Borel-Cantelli, que es fundamental en la teoría de la probabilidad. Ahí está otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de uno de los resultados así claves en la teoría de la probabilidad que da Borel, pero que también no le da tanta importancia. Hay muchos comentarios, porque en realidad Borel nunca dijo, aquí yo lo dije, pero en realidad Borel nunca dijo que la probabilidad de tener una infinidad de éxitos es cero o que es uno. No lo dijo. Decía que no se podía decir. Él decía, en el caso de Bernoulli, decía, no se puede decir por este problema que hay de la similitud. Dice, lo que se puede decir es que a medida que, no sé en términos de apuestas, que se podía apostar con ventaja cada vez más grande a que se ganaba si se apostaba por tantos. Pero no se podía afirmar que la probabilidad era uno. Decir que la probabilidad es uno, decía él, solamente lo voy a interpretar en tal sentido. Y daba un sentido de encuentro, porque si iban aproximando a uno algunas probabilidades, pero decía, no puedo decir que sea uno. Puedo decir que se van aproximando a uno, pero no decía que la probabilidad del límite, del límite era el límite de las probabilidades. Entonces decía, no lo puedo decir, entonces solo puedo decir que se van aproximando a uno. Y eso es lo que quiero decir
aunque sí decía que la prioridad era 1, pero aclaraba, con esto quiero decir que se van acercando a 1, nada más. O sea, él no usaba la idea de los límites superiores e inferiores. No lo aceptaba, de hecho. No lo Decía que aceptaba, no ni se podía siquiera. decir. Ok. Que se podía, aunque lo dijo, pero le daba otra interpretación. Pero no era Porque eso. no aceptaba la simple actividad. Ya. Y en su razonamiento, en una parte sí tenía la necesidad de usar la simple actividad, pero decía, bueno, aquí no puedo usar la simple actividad. Entonces voy a usar el razonamiento, le daba la vuelta al problema y lo planteaba con posiciones crecientes de concurso. Y ahí demostraba algo, pero igual decía, pues igual, aquí lo único que puedo decir es que esto se va acercando a algo, pero no puedo decir que la probabilidad de esto, lo que se acerca, esa es la probabilidad, se va acercando, pero nada más. Ahí se quedó. O sea, y digo que esto lo relaciono con el constructivismo porque es que mientras él no hubiera agarrado el problema constructivamente, no podía ir más lejos. No sé si se puede considerar como una limitación del constructivismo o él, como una limitación de Borel, de su concepción de la matemática, pero en varios lugares se vio como su idea de la matemática como que lo frenó. Aquí no pudo llegar a la idea de la teoría de Weber, en esto de Weber tampoco. En fin, o sea, como que se quedaba hasta ahí, porque hasta ahí le daba su concepción de la matemática. Gracias. Es mi opinión, que es un problema que habría que estudiar. Si realmente es por ser constructivista o no. Porque Weber también tenía algo de constructivista, pero no, mucho menos. Por él no aceptaba el hacer la elección. ¿No? Por él decía no. Porque llegó el resultado, dice que tienen un cuerpo, una esfera, ¿no? El tamaño que quieran, la pueden cortar matemáticamente en un número finito de pedazos y después pegarla y obtener una esfera sólida completamente llena del tamaño del Sol. La paradoja. Voy a aceptar una axioma que me dice eso. Pues no aceptaba la axioma. ¿Alguna otra pregunta? No, pues le damos las gracias a Miguel Ángel. Perdón por la tardanza. Los invitamos a que permanezcan al siguiente punto. Ángel. No, digo, a veces no hay cosas de Borel que no son bien fundamentales y está grabado. Claro. Entonces ya simplemente si quieren permanecer, él va a hablar sobre álgebra, estadística y salmones de